Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por tener esta oportunidad de poder compartir la bendita palabra de Dios a través de lo que Él nos ha dado en nuestro corazón. Les saludamos desde aquí, desde Spring, Texas. La Iglesia de Dios del Evangelio Completo les envía un saludo a todos, esperando que se encuentren bendecidos y con esa confianza en el Dios Todopoderoso. Quiero aprovechar este momento, este día, para hablarles acerca de algunas cosas que han inquietado mi corazón. La gente está nerviosa, la gente está con tantas preguntas acerca de si estamos en el final de los tiempos, acerca de qué tiempo exactamente estamos viviendo en este momento, si el mundo se va a acabar dentro de poco. Quiero contestar estas preguntas a través de la enseñanza que vamos a impartir, esperando que podamos ser de mucha bendición. Quiero usar las Escrituras para que a través de ellas usted pueda saber lo que dice Dios. Los hombres se inventan tantas cosas, muchos dicen que Dios les mostró, que Dios les iluminó, que Dios se les apareció, y muchas veces no toman en cuenta las Escrituras. Y déjeme decirle que si hay algo que es seguro y que va a permanecer y que no va a dejar de cumplirse, va a ser la palabra de nuestro Dios. Como todos sabemos, todos en la vida tenemos esas inquietudes. La gente siempre tuvo esa inquietud en el pasado también. Aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos darnos cuenta que los discípulos tuvieron ese tipo de interrogantes acerca de lo que era el fin del mundo, acerca de lo que era el fin de los tiempos. Y nuestro Señor Jesucristo se tomó la tarea de contestarles a cada uno de ellos cómo iba a ser los últimos acontecimientos. Sin embargo, también les habló de muchas cosas que iban a haber antes de que sucediera el fin del mundo. Quiero hablarles entonces en este día acerca de lo que son las señales y el final de los tiempos. Las señales y el final de los tiempos. Y quiero comenzar leyendo la Escritura en el libro de Mateo, que es donde el Señor Jesucristo le contesta a sus discípulos este tipo de preguntas. No toma todo el tema, no responde todas las preguntas, pero nos da bastante luz acerca de las cosas que van a acontecer antes de que lleguen los últimos tiempos. Y en el capítulo 24 del libro de Mateo, la Biblia dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Oiga lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y oiga esta palabra, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os maltratarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ponga la atención a lo que dice el versículo 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Muchas personas que escucharán quizás esta palabra podrán pensar de que la Biblia solamente es un libro como cualquier otro libro. Muchos dudarán y muchos dirán de que estas cosas de las que hablan la palabra del Señor no van a acontecer.
Y antes de hablarle acerca de las señales y del final de los tiempos, yo quiero poner una plataforma para que usted se pueda dar cuenta que usted sí puede confiar en lo que dice nuestro Dios a través de su palabra. Porque vamos a ver a través de la Biblia cómo es que el Señor lo que ha dicho se ha cumplido. Dice su palabra también ahí en el mismo capítulo 24, versículo 35. Oiga bien, el cielo y la tierra pasarán. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Pero mis palabras no pasarán. Esa es la garantía que nos da nuestro Dios de que las cosas que están escritas en su palabra van a cumplirse, van a llevarse a cabo. Quiero entonces ponerle, como decía, una plataforma para que usted se dé cuenta del por qué nosotros podemos confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de nuestro Dios que Él nos ha dejado. Y quiero comenzar, por ejemplo, usando el libro de Isaías, porque quiero que se dé cuenta lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 44, versículos 6 al 8. Quiero que vea algo que dice la palabra del Señor en cuanto a la omnisciencia, a la omnipresencia y a que el Señor, nuestro Dios, todo lo sabe. Sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. No necesita que nadie se lo diga porque Él es Dios. Dice su palabra en el capítulo 44, versículo 6 en adelante. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Oiga la pregunta que hace. ¿Y quién proclamará lo venidero? Oiga, qué autoridad la que tiene nuestro Dios para decirlo. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. O sea que Él tiene una base para decirnos lo que está diciendo el profeta Isaías. Anúncienles lo que viene. ¿A quién les está diciendo que anuncien lo que viene? A sus siervos, a los profetas, aquellos a los que Dios les ha revelado, aleluya, su misterio. Pero no son los profetas del día de hoy. Son los profetas, aleluya, que estaban en el Antiguo Testamento y que recibieron una revelación directa de parte de nuestro Dios para que cada palabra que ellos dijeran, el día de hoy nosotros pudiéramos comprobar que esa palabra se ha cumplido. Porque no fueron ellos, sino fue Dios quien habló. Por eso Él les dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir, y eso es exactamente lo que tiene que hacer la iglesia en estos momentos que la gente tiene mucha incertidumbre, en estos momentos que la gente tiene duda, en estos momentos que la gente no sabe lo que va a pasar el día de mañana. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, oiga bien, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Viendo esta escritura nos damos cuenta que el Señor tiene el conocimiento de las cosas que están por venir. Y por eso le quería hablar acerca del Antiguo Testamento, porque el ejemplo que yo le voy a dar son cosas que están plasmadas en la historia, que pueden ser comprobadas y que nuestro Dios las ha dejado como bases para que nosotros podamos saber de que lo que Él dice se cumple. Y la historia, quiero comenzar con la historia. La historia es una prueba de la veracidad de la Biblia. Desde el principio nos damos cuenta que Dios anunció las cosas antes que ocurrieran. Por ejemplo, tenemos la historia de Noé, cuando en aquel tiempo apenas comenzaba la humanidad a multiplicarse. Pero aún así dice la palabra del Señor que las obras de los hombres eran malas, dice. Y Dios decidió enviar juicio sobre la tierra. Dese cuenta que nunca había llovido y la gente nunca había visto semejante cosa. Pero antes de que sucediera, antes que la tierra se negara en agua, nuestro Dios lo anticipa y se lo hace saber a Noé de que debía de construir un arca para que él y su familia pudiesen ser librados del juicio que venía.
¿Sabe usted que la gente en aquel entonces no le creyó al siervo Noé? Porque nunca había ocurrido semejante cosa. Lo mismo el día de hoy, como nunca han ocurrido las cosas, la gente cree de que no van a suceder. Pero como nuestro Dios anticipa los acontecimientos de la historia, nosotros podemos asegurarnos de que eso sí va a ocurrir. Y por eso le estoy poniendo, aleluya, esta plataforma para que se dé cuenta que antes ya Dios nos deja ejemplos de las cosas y de los juicios que Él había anticipado que vendrían sobre la tierra. Y Noé le hizo caso a Dios, y Noé obedeció a Dios, y Noé hizo un arca para ser librado en aquel entonces de aquello que Dios anticipó. Fíjese que lo hizo 120 aproximadamente años, 120 años antes de que ocurriera el diluvio. Y Dios fue fiel al cumplir con su palabra, pero también fue fiel al poder librar a Noé. ¿Qué otro ejemplo tenemos de que la palabra del Señor, la palabra que nosotros tenemos escrita, la Biblia, la cual no es como cualquier otro libro, es verdad y se van a cumplir los hechos de los que ella habla? Si se da cuenta usted, los imperios que surgieron en la historia han sido, antes de que surgieran, Dios ya los había anticipado. Antes que estuviera Egipto, Dios anticipó el imperio de Egipcio, porque le hizo conocer a Abraham que él iba a llegar a esa tierra, quizás no él, pero sí sus descendientes, y que iban a sufrir en esa tierra. Óigalo bien, antes de que acontecieran estas cosas. Pero no solamente dijo acerca de Egipto, también cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que en el libro de Daniel, a Daniel se le revela lo que Dios iba a hacer en la historia. Habla acerca de cómo el imperio, cómo Dios levantó el imperio babilonio, y luego nos muestra, aleluya, en la historia, en el futuro que iba a venir, a través de lo que Dios le había mostrado a Daniel, cómo Babilonia iba a caer, los medos persas iban a tomar control, y luego como Grecia iba, aleluya, a vencer a los medos persas, y luego también como vienen los romanos y van, aleluya, a derribar el imperio griego. Pero también habla acerca de otro reino que se iba a levantar, y es el reino del anticristo. Viene una época en la cual el mundo va a experimentar la ira de Dios por causa del pecado. Y eso todavía no ha ocurrido. Pero si todo lo que yo le acabo de mencionar, Dios pudo decirlo antes que ocurriera, nosotros podemos entonces saber que el Dios en el que nosotros confiamos tiene el poder y la capacidad para decirnos qué es lo que viene en el futuro. Bendito sea su precioso nombre, porque confiamos en un Dios que no está solamente adivinando, que no está solamente tratando de ver si sí va a pasar o no va a pasar. Él nos dice que van a suceder estas cosas. También la Biblia nos habla acerca de la venida del Mesías a la tierra y del cumplimiento de cada una de las profecías que tenían que, valga la redundancia, cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cómo toda y cada una de ellas se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dese cuenta el control, dese cuenta la soberanía, dese cuenta cómo nuestro Dios, aleluya, nosotros podemos confiar en Él. Ahora, después de mencionarle esto, quiero hablarles acerca de lo que son entonces las señales antes de su venida y la llegada del anticristo. Porque según nosotros leímos en el libro de Mateo capítulo 24, van a haber señales antes de que vengan los juicios del Señor. Y la Biblia le llama principio de dolores. Recordemos que las señales son muy importantes para que nosotros podamos ser apercibidos por las mismas. ¿Por qué son las señales? La vez pasada hablábamos que las señales son por misericordia de parte de nuestro Dios para con los seres humanos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En pocas palabras, las señales están avisándole al mundo que estamos nosotros llegando a un tiempo muy peligroso, a un tiempo que cada día va a ir empeorando y empeorando, pero todavía no es el fin, según lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos meditar en nuestro caminar y meditar en lo que estamos haciendo. Para eso son las señales, como castigos por el pecado del hombre y para que el hombre se arrepienta
de todos sus pecados. Son las advertencias antes de que llegue el fin. Ahora, si se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo no es el único que habla acerca de los tiempos, porque dése cuenta de algo que está pasando en nuestra sociedad, en el mundo. Todos hablan acerca del final de los tiempos. Oiga bien, todos hablan acerca del final de los tiempos. Y me llama la atención de que la mayoría de ellos sabe de que va a haber un tiempo en el que todo se va a terminar. Los científicos creen que ese día llegará. Lo único que no saben es cuándo va a suceder. ¿Y por qué no saben cuándo va a suceder? ¿Y por qué no saben cómo es que se va a dar? Aunque tienen bastantes teorías, porque lamentablemente no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto no pueden conocer o quizás no pueden creer lo que dice nuestro Dios, porque para muchos de ellos les parece ciencia ficción. Usted ve en los canales de Discovery Channel, History Channel, National Geographic, hablando acerca de este acontecimiento. Dese cuenta que los ricos y los poderosos, cuando usted se da cuenta de la forma en que ellos viven y miran el futuro, usted se puede dar cuenta que ellos tienen prácticamente como que si su inconsciente les dijera que todo esto se va a acabar y ellos están tratando de asegurar su futuro y muchos de ellos han construido búnkers y están preparados y están tratando de tener todo aquello para que cuando llegue ese momento ellos puedan ser librados. Los grupos religiosos hablan acerca del final de los tiempos, aunque muchos de ellos no conforme a la Escritura, sino siguiendo a un hombre. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de las señales y del fin de los tiempos, tenemos que basarnos en las Escrituras, porque son las Escrituras, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, los planes de Dios, la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, si usted quiere estar seguro de lo que va a acontecer, debemos de ir a la palabra del Señor. A nivel general hay un conocimiento de que el mundo llegará a su fin. La gente no duda que sucederá, lo único que no sabe es cuándo y cómo sucederá. Y es por eso que nuestro Dios nos deja señales, para que esas señales nos puedan a nosotros alertar. Por su misericordia, Dios lo ha permitido. La Biblia ha anticipado los acontecimientos que ha vivido la humanidad y ha sido exacta al hacerlo. Reto a las personas que a lo mejor me estén oyendo y que tengan duda y que sean incrédulas y que sean escépticas. Yo los reto para que vayan a la historia y investiguen de que lo que la palabra de nuestro Dios ha dicho no solamente es a nivel espiritual, a nivel religioso, sino que se puede comprobar a través de la historia, a través de la arqueología, a través de la ciencia. Lo reto porque muchos que han querido dudar, muchos que han querido desacreditar la Biblia o a nuestro Señor Jesucristo, han terminado aceptando que Cristo es la verdad y que es lo que Él dijo ser. Jesús habló acerca de esos días finales y Jesús responde a las preguntas de los apóstoles. Recuérdese que ellos le preguntaron y en las preguntas que ellos tenían le dijeron: ¿cuáles serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces nuestro Señor Jesucristo, antes de contestarle la pregunta, dése cuenta las cosas que les dice a ellos, que ellos tienen que tener muy en cuenta. En primer lugar les dice: mirad que nadie os engañe. Hace poco tuve la oportunidad de ver un video en el cual salió por las redes sociales, por la internet, de un hombre que aparentemente es el anticristo y que estaba diciendo un montón de cosas y la gente estaba aterrada, la gente no sabía qué hacer porque pensaba que ese ya es el anticristo. Mire lo que sucede cuando nosotros no conocemos la Escritura. Nos llenamos de pánico y empezamos nosotros a pensar tantas cosas sin darnos cuenta que la Biblia contradice todo esto, aleluya, que se está diciendo. Porque la palabra del Señor nos enseña cuando este hombre aparezca. Entonces es muy importante de que nosotros conozcamos la Biblia, porque dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, hay muchos que están hablando de su propio corazón. Hay muchos que se están inventando muchas cosas y no han leído la Biblia. Usan muchas veces
aquella excusa de que Dios se lo mostró, que se levantaron a las 3 de la mañana y que tuvieron una revelación nueva. Pero nada de lo que pueda pensar un hombre pueda contradecir lo que ha dicho nuestro Dios en su palabra. Jesucristo habla acerca de las cosas que sucederán antes de que lleguen los juicios. Habla de que habrá falsos profetas y nosotros desde el Antiguo Testamento tenemos falsos profetas y el día de hoy no es la excepción, tenemos falsos profetas. Esto es principio de dolores, dice el Señor. Tenemos falsos cristos, tenemos cristos por todas partes el día de hoy, aunque no son realmente verdaderos. Las cosas que se oyen en el mundo, terremotos hemos tenido por todas partes, rumores de guerra y las pestes como la que estamos viviendo el día de hoy. Pero si se da cuenta, lo que dice el Señor en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ya hemos pasado bastantes de estas cosas. Eso quiere decir que ya hemos traspasado un poco lo que es el principio de dolores y estamos entrando en una época cada día más peligrosa. Otra cosa que está sucediendo en nuestros tiempos es que el amor de muchos dice que se enfriaría. Y eso lo estamos nosotros viendo en la sociedad, en las familias, en el prójimo, en los trabajadores, en los patrones. Ahora ya no le interesa a nadie realmente la persona, sino que cada uno vela por sí mismo. Los padres están muy ocupados en volverse ricos, las madres en quererse ver bien y están en los gimnasios y se olvidan prácticamente de la responsabilidad y de lo que verdaderamente tiene valor en esta vida. Hemos perdido los valores porque no tenemos prácticamente el conocimiento de la palabra del Señor. En el versículo 12 nos da la respuesta, el por qué el amor de muchos se ha enfriado prácticamente. Y fíjese lo que dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Sabe qué quiere decir prácticamente el Señor en esa frase? Por haberse multiplicado la maldad. Prácticamente lo que está diciendo es por no haber conocimiento de Dios, conocimiento de su ley, conocimiento de su palabra, es que nosotros nos entorpecemos y no podemos poner atención a aquellas cosas que realmente son importantes en la vida. Por eso es que nosotros le ponemos más atención al éxito, a los títulos, a los aplausos, a tantas cosas que al final de cuentas no van a poder hacer nada por nosotros. El evangelio, dice también nuestro Señor Jesucristo, será predicado en todas las naciones. Oiga bien, porque esta es una parte muy importante para darnos cuenta que cuando el evangelio entonces vaya a ser predicado en todas las naciones, es en ese momento que realmente empieza el fin de todas las cosas. Porque si usted se da cuenta, en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es allí cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar del tiempo de la gran tribulación. Dese cuenta que los siguientes versículos que siguen del 15 hasta el 35, prácticamente del capítulo 24 del libro de Mateo, nos hablan acerca de lo que va a ocurrir en parte en el tiempo de la gran tribulación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. O sea que el día de hoy, hermano, yo no sé si usted, amigo, yo no sé si usted lo sabe, hace algunos años yo me preguntaba cómo es que el evangelio podría llegar a todos los rincones de la tierra. Parecía imposible, parecía una locura, pero déjeme decirle que hoy, con lo que son las redes sociales, con lo que es el internet, con lo que están los satélites tan avanzados, déjeme decirle que la palabra del Señor, el evangelio, está siendo predicado por todas partes. Esa es una señal muy fuerte, muy tremenda, porque eso nos quiere decir que nosotros estamos, hermano, al punto en el cual nuestro Señor Jesucristo está por venir. Y la gente está confundida porque no conoce la palabra del Señor. Y la gente habla tantas tonterías porque no sabe de la palabra del Señor. Ignoran la palabra. Otros, usados por el diablo, toman el evangelio para volverse ricos y engañadores y solamente le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar. Pero siempre la comisión fue
Ir y predicar el evangelio. No podemos dejar de callar en estos momentos porque es un tiempo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, se lo quiero mostrar porque la iglesia muchas veces no sabe lo que debe de hacer. En el versículo 21, versículo 13 del libro de Lucas, ahí también está hablando del mismo tema de las señales antes del fin. En el versículo 13 me llama la atención de lo que el Señor quiere que su iglesia haga. En el versículo 13 Él nos especifica, dice, óigalo bien, y esto os será ocasión para dar testimonio. O sea que nosotros en este momento tenemos que dar testimonio. Tenemos que decirle que Cristo viene. Tenemos que decirle a la gente que la única manera en que nosotros vamos a poder ser arrebatados por el Señor va a ser a través de humillarnos, a través de pedir perdón por nuestros pecados y recibir la salvación que el Señor nos ofrece. Mire qué maravilloso. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Muchos están pensando en la economía y es cierto, tenemos necesidad de las cosas, pero debemos nosotros de ver cómo está nuestra condición espiritual, porque Cristo viene y eso no lo vamos a poder evitar. No podemos evitar estos días. Si ahorita le parece duro, déjeme decirle que vienen momentos aún más difíciles. Por eso Dios está haciendo un llamado a toda la humanidad. Dios está haciendo un llamado a la iglesia que está dormida y que está entretenida en las cosas materiales. ¿Cómo? Nos está invitando para que despertemos del sueño en el que nos encontramos y que nos arrepintamos de la condición a la que hemos caído. ¿Cuál es la señal que marcará los últimos días? Aparte de que el evangelio sea predicado. Quiero hacer esta pausa para brincarme rápidamente a la siguiente. ¿Cuál señal marcará los últimos días? Mire, y yo quiero que lo tome muy en cuenta y cuando escuche esta palabra, yo quiero que por favor le ponga mucha atención porque hoy es la oportunidad para que usted aliste su vida, se prepare, porque Cristo viene por su iglesia. El evangelio va a ser predicado, pero antes de que comience el fin, Cristo viene por su iglesia. Y se lo voy a comprobar a través de algunas escrituras, porque cuando usted lee en el libro de Mateo y sigue leyendo en el capítulo 24, versículo 36, rápidamente dice, pero el día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, oiga bien, oiga la comparación que hace el Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Dese cuenta la pausa que hace para hablar acerca de que la iglesia, de que aquel que no está preparado se prepare. Y no entendieron, dice. Oiga bien, Noé les predicó, Noé estuvo siempre testificándoles, pero ellos no quisieron porque estaban muy entretenidos en todas estas cosas. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Pedro nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo es nuestra arca, la cual nos va a librar de la ira venidera. Dice luego el versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, o sea, eso nos habla de que tenemos que estar preparados. Ahora le voy a mostrar la cita de lo que exactamente va a pasar con nosotros los que creemos y confiamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Cristo espera que usted también lo reciba a través de este mensaje. En el capítulo 4, versículo 13 al 18, dice la Escritura, óigalo muy bien porque esto es lo que va a ocurrir prácticamente en un instante antes de que comience el final de todos los tiempos. Dice el Señor en referencia a su iglesia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea que la iglesia no tiene que ignorar que está a punto de venir nuestro Señor por nosotros, que ignoréis acerca de los que duermen, está hablando de los que murieron en Cristo,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra, oiga bien, no de Pablo, en palabra del Señor, el que dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, iglesia, esta es nuestra esperanza. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dese cuenta que nosotros encontramos al Señor en el aire. Ahora miren lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a otros con esas palabras. Esa es la bendición, esa es la esperanza que tiene la iglesia. Por eso nosotros no vemos las cosas como las del mundo. Por eso nosotros no estamos preocupados, porque dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Antes entonces que sucedan todas las cosas terribles, Cristo vendrá por su iglesia. Se tocará una trompeta según la escritura que nosotros leímos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado y los que estamos esperando su venida, seremos arrebatados. Y vamos a estar con el Señor en el cielo para siempre. Nosotros los que creemos en el Evangelio nos alentamos los unos a otros con estas palabras. Ahora, ¿por qué yo creo que la iglesia no va a pasar el tiempo de la gran tribulación? Porque la Biblia nos enseña claramente y por eso es importante estar a cuentas con nuestro Dios. Y le voy a dar algunas citas para que usted se dé cuenta que la iglesia no va a experimentar la ira de Dios. Porque el libro de Apocalipsis, el momento de la gran tribulación, nuestro Dios prácticamente en ese tiempo derrama su ira. Quiero que vaya conmigo también a 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. En el capítulo 1 versículo 10 dice la escritura, y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está hablando la iglesia. Y esperar de los cielos a su Hijo, la iglesia que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y vive en santidad para el Señor, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oiga bien, quien nos libra de la ira venidera. Ahí le estoy mostrando una cita que nosotros no estamos guardados para la ira. Pero quiero mostrarle otra cita también ahí mismo en el capítulo 5, versículo 9. Dice el versículo 9 de Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo lindo y lo maravilloso, porque el tiempo de la tribulación es tiempo en el cual el Señor derrama su ira sobre todo el pecado de la tierra. Y también en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, quizás me dirá, ¿por qué va tan rápido? Porque el tiempo prácticamente en YouTube es precioso, es oro. Entonces tratamos de hacerlo de la manera más condensada posible para que usted pueda aprender y a la misma vez no sea demasiado tiempo. Aunque usted se pasa mucho tiempo en las películas y ahí no se aburre. Oiga esto porque es muy importante, porque tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? ¿O la vas a pasar en el infierno o la vas a pasar en el cielo? ¿O vas a ser arrebatado en ese día glorioso o te vas a quedar aquí para experimentar los juicios de Dios? Otra cita que nos habla de que la iglesia no va a pasar la ira venidera es el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, 2 y 3, el Señor Jesucristo se dirige a las iglesias, habla a las iglesias, le da consejo a las iglesias, nos muestra la condición de las iglesias y les manda arrepentirse a las iglesias. Hay diferentes tipos de iglesia y a cada una le dice cuál es su estado y qué es lo que necesita hacer para que puedan ser más que vencedores. En el versículo 10, a una de las iglesias, le dice, y esto por supuesto va a toda la iglesia,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, esta cita es más clara. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Dios no ha puesto a su iglesia para la ira venidera. Todavía hay una oportunidad el día de hoy para que tú y yo nos podamos arrepentir y para que podamos nosotros ser librados de aquellas cosas que están por suceder en este mundo. Y quiero abordar este punto rápidamente porque si agarro todas las citas, le voy a dejar una tarea a usted para que usted me lea las siguientes escrituras. Quiero, después de hablarle acerca de cuándo es que se va a marcar el comienzo del fin, recuérdese que hay dos cosas. Número uno, será predicado el evangelio a toda criatura. Y número dos, dijimos el arrebato de la iglesia, que es el que prácticamente marca el principio de la ira que viene sobre los moradores de la tierra. Y la Biblia es bien específica en el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las cosas que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada? Cuando usted ya no vea a la iglesia, cuando usted ya no vea a esos que cantan, estos que glorifican a Dios, cuando usted vea que las iglesias se vaciaron, la iglesia cristiana que predica y cree el evangelio. Porque cuando se habla de iglesia muchas veces se toma en cuenta todas las iglesias. Solamente hay una iglesia, la iglesia de Cristo, por la que Él murió, por la que Él entregó su vida y a la que Él ha salvado. Aquella iglesia que se guarda siempre para Él y que lo está esperando y que predica el evangelio y que comparte esta esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las cosas que sucederán? Este es el último punto que voy a tratar. ¿Cuáles son las cosas que sucederán en el tiempo de la tribulación? Porque hay tribulación y hay gran tribulación. Son 7 años los que vienen de tribulación y de gran tribulación a la tierra. Aparecerá un hombre, un líder mundial que va a engañar a toda la gente y va a traer paz y prosperidad aparentemente al principio, pero luego se va a voltear y va a controlar a toda la humanidad y va a hacer que toda la gente haga conforme lo que Él quiere. Y Él está, aleluya, siendo influenciado y Él está siendo conducido por el mismo Satanás. ¿Cuáles son las cosas entonces que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada? Las cosas que sucederán en esta tierra en el tiempo de la gran tribulación. Se manifestarán los juicios de Dios para juzgar el pecado. Porque recuérdese de que toda ofensa, toda transgresión debe de ser juzgada. Por eso el día de hoy nosotros a través de Cristo y su sacrificio podemos encontrar la paz y la reconciliación con Dios. Este es el momento más importante para el ser humano. Porque el día ni la hora, recuérdese, nadie lo sabe, sino solo el Padre que está allá en el cielo. Rápidamente dice, o si usted lee, mejor léalo. En el capítulo 6 de Apocalipsis, lo primero que nosotros vamos a ver, o lo que la gente va a ver que se quede, van a ser 7 sellos que van a empezar los juicios de Dios. Primero aparece un caballo blanco. Aparentemente muchos se han equivocado pensando que es Jesucristo, pero realmente es el anticristo que viene, dice, venciendo y para vencer, dice. O sea, Él va a tener el poder para poder someter a toda la humanidad. Luego viene otro simbolismo a través de un caballo rojo. Este caballo traerá guerra. Oiga bien, guerra cual no haya habido en la tierra, hambre. Luego viene otro y traerá hambre, otro traerá muerte. Cada uno sigue al otro. O sea, los juicios vienen uno tras otro. Habrá persecución y habrá una gran destrucción en toda la tierra. Luego, después de que pasen esos juicios, si el día de hoy le parece que lo que estamos viviendo es algo duro, déjeme decirle que las cosas que vienen, aún después de las trompetas, cuando haya muerte, cuando haya hambre, cuando haya persecución, cuando haya destrucción, vienen luego las trompetas que anuncian más juicios sobre la tierra. Los sellos usted los puede leer en el capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Las trompetas que anuncian más juicios sobre la tierra
Usted los puede leer en el libro de Apocalipsis capítulo 8, 6 al 13, 9 del 1 al 21, 17, 11 del 15 al 19. Son juicios terribles. Son juicios que la gente, hermano, no va a saber qué hacer, porque en ese entonces ya no va a estar la iglesia. En ese entonces prácticamente Dios, aleluya, va a ver cómo es que el hombre, porque el hombre siempre ha dicho no queremos a Dios, y le va a dar esa oportunidad para que se dé cuenta lo que es, que no esté la iglesia y que no esté nuestro Dios. Aunque Él va a estar observando, pero los juicios de Dios se van a estar manifestando. Luego, en el capítulo 12 se nos habla que va a haber una gran pelea en los cielos. Recuérdese que hay 3 cielos. Amén. El que nosotros vemos las nubes. Amén. Lo que es la atmósfera, y luego vemos lo que son el sol, el segundo cielo, el sol, los planetas. Es ahí donde se encuentra Satanás. Y el tercer cielo donde se encuentra nuestro Dios. Pero nos cuenta el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y el capítulo 13 también, de que va a haber una gran pelea allá en los cielos, y que el diablo con todos sus ángeles va a ser echado. ¿Y para dónde cree que va a venir ese diablazo? Para la tierra. Y quiero leer rápidamente esa escritura, porque yo quiero que se dé cuenta lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón es Satanás. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, óigalo bien, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Oiga bien, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice el 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, oiga bien, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, eso es exactamente lo que va a experimentar la gente. Va a experimentar una vida sin Dios, y va a ver verdaderamente la cara y la forma en que obra el diablo con toda su ira. Si usted cree que Dios es malo porque no lo entiende, déjeme decirle que cuando vea lo que suceda en esos tiempos, tiempos de angustia, tiempos de miseria, tiempos de hambre, tiempos de desesperación, la gente no tendrá dónde esconderse. Huirán, querrán, le dirán, dice la palabra el del Señor, a los montes caigan sobre nosotros para que mueran, y no van a poder morir. Es increíble lo que viene sobre la tierra. Luego, Satanás dará poder al anticristo para que resucite de una herida de muerte que recibe, y con eso engañar a la gente y hacerles creer que Él es Dios, que Él es el Mesías, y va a requerir, va a pedir que la gente lo adore, que la gente se postre ante Él declarándolo como Dios. Y es aquí donde prácticamente Él empieza a crear un sistema, y ya el sistema ya está en función, ya se está estableciendo. No está establecido, pero ya va en ese proceso, en donde se hará una marca y se le pondrá a la gente, oiga bien, para que la gente pueda comprar y vender, y los que lo tengan o no la tengan van a ser decapitados. El que se ponga la marca va a estar condenado para siempre. Quiero leerle esa cita, estoy ya por terminar. Capítulo 13, versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, oiga bien, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. A mí me llama la atención lo que dice la gente el día de hoy. Yo no me voy a poner la marca. Déjeme ponerle un ejemplo rápido. El momento que estamos viviendo, el terror que está viviendo la gente, yo le aseguro que si salieran con alguna vacuna que trajera un chip, el cual traería toda la información y le diría, con esta no se va a morir, con esta usted va a estar seguro, con esta a usted lo podemos controlar, con esta usted va a estar sin ninguna pena. Yo le aseguro que el 80 o el 90% de la población se la pone, porque teme a morir, porque no entiende lo que verdaderamente es la vida. Va a ser tan fácil para poderla establecer. Y la gente no le va a importar porque la gente no quiere sufrir, la gente no quiere padecer todo ese tipo de cosas. Va a ser muy fácil para él el implantar esa marca. Nadie va a comprar ni vender. Si usted cree que la salvación el día de hoy cuesta, si usted cree que la vida cristiana cuesta el día de hoy, déjeme decirle que si en aquel día usted quiere ser cristiano, va a tener que morir por causa del evangelio. Desde el capítulo 15 en adelante se empiezan a derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra hasta el capítulo 16. Oiga bien, esto es prácticamente lo que viene a la tierra. Cuando usted se pone a leer estas escrituras, déjeme decirle de que la cosa es terrible. Y lo quiero dejar allí, porque el propósito mío no es explicarle todo Apocalipsis, sino hablarle de las señales y hablarle del final de los tiempos. En alguna otra oportunidad vamos a hablar de lo que sigue después del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que realmente viene a la tierra. Vienen cosas terribles. Por eso el día de hoy Dios está llamando al arrepentimiento al ser humano, para que pueda librarse de la ira venidera que viene sobre este mundo. Usted dirá, ¿cómo yo puedo hacerlo? Con estas citas que vamos a leer, vamos a terminar esta predicación. Porque usted se preguntará, pero si yo, ¿qué necesito hacer para que yo pueda ser librado? ¿Qué necesito creer? Porque usted a lo mejor en su pensamiento dirá, yo tengo religión, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Déjeme decirle que la Biblia dice que todos son pecadores. Nosotros decimos que el pecado es tomar, drogarnos, adulterar. Esas son las consecuencias del pecado. Pecado es desobedecer a nuestro Dios y todos han desobedecido a Dios. Por lo tanto, como Dios es santo, nosotros todos caemos en la lista de pecadores. Ahora, ¿por qué y cómo es que el Señor te va a juzgar? Quiero que vayamos al libro de Romanos, 3 citas más y terminamos. Solo voy a leer las citas y le voy a decir lo que dicen estas escrituras, para que se dé cuenta qué es lo que va a hacer Dios para juzgar al hombre. Dice en el capítulo 2, versículo 15 al 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, cuando dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oiga lo que dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios va a juzgar a los hombres, sus secretos, las cosas que a lo mejor usted aparente ser bueno, pero ¿sabe qué? Dios conoce todos los secretos, lo que piensa, lo que hace la intimidad, cuando nadie lo ve. Nosotros ante la gente somos buenos, pero déjeme decirle que Dios conoce todas las cosas. Pero mire lo que le quiero mostrar aquí. Dice que Dios va a juzgar a los hombres por Jesucristo los secretos, conforme, dice el apóstol Pablo, a mi evangelio. Gloria a Dios. Y en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, Segunda de Tesalonicenses 1 del 8 al 10 dice, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito Dios, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y Apocalipsis 20:15. Y con esto voy a terminar. Apocalipsis 20:15 dice, oiga bien la importancia que tiene el que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Dice 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo. Hoy es el día en el que tú puedes arrepentirte. Hoy es el día que el Señor está llamando a tu corazón. ¿Quieres señales? Están allí. Rumores de guerra están allí. No puedes decir que no te han predicado el evangelio, porque te lo han predicado y el día de hoy tú lo estás oyendo a través de este canal. Te hablo con el corazón. Recibe a Cristo. A lo mejor tienes miedo porque piensas que te vas a morir. Te va a pegar ese virus y piensas que no la vas a hacer. ¿Cuál es el pensamiento que tienes en tu mente? ¿Cuál es el temor? ¿Cuáles son las cosas que no sabías antes? Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso yo te usé la Biblia. Para que el pueblo que me oyó, la iglesia que me está oyendo, tenga fe, tenga confianza. No crean todo lo que dicen. Mire, lea la Biblia, escudriñe lo que yo le acabo de enseñar. Porque no le enseñé de mi corazón, no le enseñé de mi mente, le enseñé de la palabra del Señor. Tome fuerzas, tome esperanza, tome confianza y preparémonos, así como aquellas 5 vírgenes sensatas que tenían aceite, que el Espíritu Santo nos llene nuestros corazones de su presencia. Y al que no tiene a Cristo, para que lo reciba. Yo quiero orar por ti en este momento. Tú que tienes miedo y tú que no te has puesto serio para con las cosas del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que entre a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento. Gracias por permitirme predicar tu palabra, Señor, y por permitirme, bendito Dios del cielo, el traer esta enseñanza. Para que mucha iglesia tuya, Señor, salga de la ignorancia. Para que mucha iglesia tuya, Señor, no tenga temor. Para que podamos ser alentados los unos a los otros con estas palabras, Señor. Porque tú no nos has reservado para la ira, Padre, sino para alcanzar misericordia, bendito Dios. No para la prueba que viene sobre el mundo, sino para que estemos nosotros contigo para siempre, Señor bendito. Gracias por tu bendito evangelio, gracias por tu bendita palabra y gracias porque nuestra esperanza es una esperanza viva, Señor, no como la de los hombres. Y aquel que no tiene a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, Señor Jesucristo, me arrepiento, tengo miedo, no sé qué hacer. Tantas cosas vienen a mi corazón y a mi mente. Hoy quiero confesar mi pecado. Quiero, Señor, decirte que sí soy pecador. Hoy me humillo ante ti, Señor, y te entrego mi corazón. Sé que moriste en la cruz por mis pecados y que tu sangre derramada, Señor, me limpia de mi pecado. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y ahora en adelante, Señor, tú eres mi Señor, diciéndote, Padre, que te voy a obedecer y voy a hacer tu voluntad. Y creo en mi corazón que te levantaste, que Dios te levantó de entre los muertos al tercer día. Y tu palabra dice que si yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos, yo voy a ser salvo. Lléname de tu Santo Espíritu e inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque quiero ser salvo. Quiero irme contigo en el día, Señor, que tú vengas por tu iglesia. Confío, Señor, que has recibido esta oración y que tú, Señor bendito, eres fiel para conservar tu promesa. Oro, Señor, por todos los que han escuchado, para que esta palabra sea de bendición a todo aquel que la escuchará, Señor, y que saque de dudas, saque de incertidumbre, Señor, a tu pueblo que quizás esté divagando, Padre, o quizás esté con miedo. En el nombre de Jesús, oro en este hermoso y precioso día.
Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.